bendiga a todos los amigos y hermanos que están escuchando esta edición del podcast de Lámpara Bíblica. Y que les habla su hermano Michael Castro. Hoy es sábado 8 de julio del año 2017 y quiero darle un agradecimiento a todos aquellos que han estado orando por mi mamá. Ya pues se encuentra mejor de salud. Así que gracias a todos. Les pido sus oraciones por mí también, ya que estoy ahora mismo pues en busca de empleo. Así que en lo que Dios provee un empleo, voy a tener un poquito más de tiempo. Así que oren para que el Señor pues me provea un empleo. Se lo voy a agradecer de todo corazón. Y estaremos testificando aquí cuando el Señor haga su obra. Hoy quiero compartir con ustedes una noticia. Son dos noticias que están relacionadas, una en Estados Unidos, otra en Suecia, y hay que unirlas con historia, porque lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos preocupa, y es que recientemente se celebró como una victoria, y yo tengo que poner entre comillas la palabra victoria, que una iglesia luterana de Missouri logró ganar en la Corte Suprema de Estados Unidos que se les reconociera que tiene el derecho a recibir de parte del Estado acceso a beneficios, a programas que haya hecho el gobierno. Se celebra eso como una victoria porque el caso pues, ¿verdad? Trata sobre esta iglesia luterana llamada la Trinity Lutheran Church of Columbia versus Comer. Y el asunto fue que se dio esta dinámica en donde el estado de Missouri crea un programa de reciclaje y todo lo que se reciclaba, en este caso pues el caucho de las gomas, se le repartía a entidades, a programas cívicos, programas, ¿verdad?, de comunidades, para que hicieran pues ya sea pistas o suelos con caucho y otras cosas que se pueden hacer con el caucho reciclado. En este caso se le estaba repartiendo a todas las personas al que lo solicitara porque era un programa pues del Estado. La iglesia luterana de Trinity tiene un programa de cuidado de niños y solicitaron que se les permitiera pues tener de ese caucho reciclado para ellos poder poner un suelo de caucho en el parquecito que tenían para los niños. Y el Estado les dice que no. Les dice que no por la simple y sencilla razón de que en la Constitución de ese Estado se establece bien claramente que no se patrocinarán programas religiosos ni iglesias con dinero del Estado. Y eso está basado también en la Constitución de los Estados Unidos, que dice que habrá, ¿verdad? La nación no va a apoyar ni patrocinar ninguna religión, ni el ejercicio libre de la religión. Así que en esa base el Estado dice no les podemos dar a ustedes el caucho reciclado porque ustedes son una iglesia. Bien, la iglesia entiende que se discriminaron contra ellos, llevan el caso a corte, la corte pues falla en su contra, ellos siguen apelando el caso, continúan apelando el caso y el caso finalmente llega hasta la Corte Suprema, que es el máximo foro en Estados Unidos. Para los que están en otros países, el sistema jurídico de Estados Unidos funciona con una persona tiene un caso, lo lleva a la Corte de Primera Instancia en su estado. Si ahí no está de acuerdo con la decisión, él lo lleva a la Corte de Apelaciones de ese estado. Si ahí no está de acuerdo, pues entonces lo lleva a la Corte Suprema de ese estado. Si no está de acuerdo con eso, entonces lleva el caso, lo apela a la Corte de Distrito Federal. Si no está de acuerdo con la decisión de la Corte de Distrito Federal,
apela a la Corte Suprema. Así que tiene que pasar por 5 sistemas antes de llegar a la Corte Suprema. Es un proceso sumamente costoso. Puede salir en los cientos de miles de dólares. Esta iglesia pagó cientos de miles de dólares para poder, ¿verdad?, en costos de abogados y honorarios para poder llevar el caso hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema finalmente decide que un estado no puede discriminar contra una institución religiosa si está distribuyendo bienes, o en este caso, ¿verdad?, un programa creado para repartir caucho reciclado, siempre y cuando, ¿verdad?, no esté dando dinero para una causa como tal religiosa, sino que sean causas que no estén relacionadas a la religión. Así que un parque, un cuido de niños, que es lo que tiene la iglesia, aunque está vinculado a la iglesia, pues no se consideraba como parte de la iglesia, ni es una institución que fomenta la religión, según la Corte Suprema lo entendió. Así que ellos entendieron que no se podía discriminar como ellos tienen acceso al caucho. Cientos de miles de dólares después, ellos logran ese derecho. Y ahora las iglesias e instituciones religiosas que deseen participar de programas gubernamentales en donde se esté repartiendo algún bien entre las personas, tienen el derecho a participar de ellos, siempre y cuando no estén usándolo para adelantar o llevar a cabo, ¿verdad?, proselitismo religioso. Así que, esta es la primera noticia que vemos que me llama la atención. En breve, después de la pausa, vamos a ver la segunda noticia que está conectada a esta. Y luego vamos a ver la historia, lo que nos dice la historia y la advertencia que nos lanza para un futuro. Dios les bendiga y regresamos en breve. Bien, y aquí regresamos nuevamente a la segunda sección del podcast de Lámpara Bíblica, hoy comentando esta noticia, varias noticias relacionadas a este tema de hoy, ¿verdad? Va a estar con la separación de la iglesia y Estado. La primera noticia que hablamos fue pues la del caso que ganó la iglesia luterana del estado de Missouri. Esta segunda noticia viene desde Suecia. Y es que en Suecia el gobierno le indicó a las iglesias, bajo una decisión, dio una instrucción, y es que las iglesias, los pastores que trabajen para las iglesias de Suecia tiene una iglesia, ¿verdad?, que es patrocinada por el Estado. Los pastores y ministros que trabajen para esa iglesia no pueden rechazar, no pueden negarse a casar parejas del mismo sexo. Allí el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Así que el primer ministro anunció que los ministros de la iglesia de Suecia no pueden negarse a casar personas del mismo sexo. Independientemente, y aquí es donde viene la parte, independientemente de sus opiniones acerca de la homosexualidad y el matrimonio, entre comillas, entre personas del mismo sexo. Y la orden dice que ningún miembro, ningún ministro de la iglesia sueca puede negarse a casar personas del mismo sexo. Y si usted es una partera, dice también, ¿verdad? Porque la orden es bastante amplia. Si usted es una partera, no puede negarse a llevar a cabo abortos. De lo contrario, usted va a tener que dedicarse a otra cosa. Y lo mismo aplica para los ministros que no quieran llevar a cabo bodas de personas del mismo sexo. Así que fíjense en cómo en este país, en donde anterior a eso se respetaba el derecho, ¿verdad?, a objetar por conciencia. Si había ministros que entendían que no querían casar personas porque son personas del mismo sexo, basado en su conciencia, basado en lo que ellos entienden que dice la Biblia,
que cataloga como pecado el homosexualismo, pues se les permitía el no llevar a cabo la ceremonia porque se respetaba su decisión basada en su conciencia. Pero ahora la cosa cambió. Así que, ¿cómo ocurre esto? Bueno, vamos a la historia de cómo se llega a la doctrina, ¿verdad? O a la enseñanza o al principio constitucional de la separación entre iglesia y Estado. Vamos a hablar un poquito de las iglesias nacionales, la historia de Estados Unidos y la separación de iglesia y Estado. Y vamos a analizar a la luz de esos datos las dos noticias. La de la iglesia luterana, que adquirió acceso a los fondos, y de la iglesia de Suecia, que ahora se les manda a casar personas del mismo sexo. ¿Y por qué esta supuesta y alegada victoria de la iglesia luterana va a ser en detrimento de la iglesia y va a abrirle la puerta al gobierno y a la comunidad LGBT que quiere meterse a mandar dentro de las iglesias? Y van a lograrlo luego de esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Regresamos después de la pausa. Dios les bendiga. Dios bendiga nuevamente. Regresamos aquí a este tercer segmento de la programa de podcast de Lámpara Bíblica, analizando esta noticia de qué pasó allá en Estados Unidos con una victoria, entre comillas, que logró la iglesia luterana, y qué pasó en Suecia con una orden de parte del gobierno que ahora ordena a los pastores, o sea, a los ministros de la iglesia de Suecia, a casar personas del mismo sexo. Hay que tomar en cuenta aquí algo de historia. La historia es que hace unos cuantos siglos atrás, cuando en el país, en verdad en Inglaterra, se da una situación bien particular, porque para aquel tiempo, para aquellos años, había una religión oficial en el mundo europeo. Había una religión oficial y era la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque desde que se declaró el catolicismo religión oficial del imperio en el Imperio Romano, el Imperio Romano cae, termina, ¿verdad? Queda destruido, pero sobrevive la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica se convierte en una continuación del Imperio Romano, con un poder que llevaba incluso que cuando los papas decían con quién un rey se podía casar y con quién no, y regulaban un montón de cosas. Y en el caso de Inglaterra, había un rey que se llamaba Enrique VIII, que estaba casado, y se da la situación de que su esposa, Catalina de Aragón, no tenía hijos, y el rey Enrique VIII le dice a la Iglesia Católica, anulen este matrimonio porque yo quiero tener hijos y esta mujer no pare hijos. La Iglesia Católica le dice que no podía anular el matrimonio porque la Iglesia Católica no apoya el divorcio, no cree en el divorcio, ni lo fomenta, y tampoco iba a anular el matrimonio. Así que el rey Enrique VIII, en protesta contra esta imposición, si escuchan algunos ruidos, me disculpan, ¿verdad? Y es que estoy grabando hoy desde mi carro, y pues yo vivo en una comunidad donde pasan muchos vehículos, así que hoy pues no pude tener el lugar donde grabo regularmente. Como le iba diciendo, el rey Enrique VIII quería divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, que no tenía hijos,
la Iglesia Católica dice que no podía hacerlo, así que el rey Enrique VIII decía, bueno, yo quiero terminar con esta relación, quería casarse nuevamente, así que renuncia al dominio que tenía la Iglesia Católica sobre Inglaterra, crea lo que se llama el Acta de Supremacía en el 1558 y funda la Iglesia de Inglaterra. Se conoce así como la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia Anglicana, que la conocen hoy día. Y ahora el rey de Inglaterra era el líder máximo de la iglesia, y como líder máximo, pues en esa iglesia pues se permitía lo que él quería, que era de poder divorciarse. La historia continúa después. Si usted quiere estudiar la historia de Enrique VIII y ver cuántas veces se casó y cuántas de esas esposas se murieron misteriosamente, pues es una historia bien interesante. La cosa es que la iglesia de Inglaterra se convierte en religión oficial de Inglaterra, y lo que sucede con las demás religiones es que pasan a convertirse lo que pasó con la iglesia protestante bajo el catolicismo. Eran perseguidas, eran silenciadas, eran aniquiladas. En Inglaterra estaba pasando lo mismo. Había cristianismo, pero si usted era cristiano tenía que ser cristiano, ¿verdad?, bajo la iglesia de Inglaterra. Los que eran menonitas, los que eran luteranos, los que eran de cualquier otra denominación, no podían ejercer, porque la iglesia oficial era la iglesia de Inglaterra. Así que la historia continúa con un grupo de personas que huyen de ese régimen, porque había una religión oficial del Estado. Huyen, llegan a Estados Unidos, se establecen, y allí se establecen las primeras 13 colonias, y con el tiempo llega la Constitución, ¿verdad?, la Declaración de Independencia, y se hace la Constitución de Estados Unidos. Y ahí en la primera cláusula, la primera enmienda de esa Constitución se establece que no iba a haber una religión oficial del Estado, o sea que el Estado no iba a patrocinar una religión, ni tampoco iba a interferir con el libre ejercicio de la religión de ninguna persona. Y esa es la primera enmienda, es una de las bases en la que se fundamentó la nación de Estados Unidos. Y se hizo así porque las personas que llegan primero a Estados Unidos estaban huyendo de un régimen opresor, de una iglesia que era la iglesia oficial del gobierno, y no querían repetir la historia en su nuevo país, en su nueva nación, de tener una religión oficial que no dejara que las otras personas pudieran expresarse sus religiones como ellos sentían. Así que ahí tenemos lo que se conoce como la separación de iglesia y Estado, que nace como una necesidad, nace como un principio, como una respuesta ante una opresión. Y desde entonces se ha respetado esa decisión. Pero vamos a ver qué es lo que sucede a lo largo de la historia, y lo que está pasando hoy día, y a dónde vamos si la cosa continúa como va después de la pausa. Así que Dios les bendiga, regresamos en breve. Dios bendiga. Regresamos nuevamente al podcast de Lámpara Bíblica, y estábamos hablando, ¿verdad?, de dos noticias: un evento histórico y una preocupación. La noticia de la Iglesia Luterana, que ganó un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde adquieren acceso a fondos estatales. El caso de la iglesia en Suecia, que es la iglesia oficial del Estado, que le ordena ahora a sus ministros casar parejas del mismo sexo. La historia de cómo se creó la separación de iglesia y Estado en Estados Unidos. Y vamos a explicar ahora por qué en Suecia pueden obligar a los pastores a casar parejas del mismo sexo y en Estados Unidos no se puede. Y es que, contrario a Estados Unidos y contrario a muchos países alrededor del mundo, en Estados Unidos no existe una religión oficial.
no hay una religión oficial del Estado. Y al hablar de religión oficial es que existe hoy día, hay países donde sus constituciones establecen que la religión oficial va a ser esta. Por lo tanto, al ser una entidad oficializada por el Estado, las personas están obligadas a seguir ya sea esa religión, y los que trabajan o ministran dentro de esa religión pues tienen que seguir las normas que les dicta el Estado, porque la autoridad es el Estado, no es Dios en esos casos. Y eso fue lo que se quiso evitar cuando se hace la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Suecia mantiene una religión oficial del Estado, aunque hay otras religiones y denominaciones cristianas, pero se le instruyó a los miembros, a los ministros de la religión oficial del Estado, de la verdad, de Iglesia de Suecia, que tienen que casar porque esa es la religión del Estado, y como allí se adoptó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2009, hubo un momento en donde los pastores podían objetar por causa de conciencia, pero ahora no, porque son empleados del Estado, se les paga por parte del Estado. No es el único Estado que hace eso, no es el único país que hace eso. Tengo entendido que en Alemania y otros países donde el Estado, incluso en el sistema de tributaciones e impuestos, separa una cantidad que se designa a las iglesias oficiales del Estado. En Estados Unidos no ocurre eso, y siempre se ha mantenido esa separación entre Estado e iglesia. Y la separación se hizo no porque lo hiciera un Estado. Ya Cristo en un momento, cuando usted se lee la Biblia en Lucas, capítulo 20, cuando se le intenta hacer caer a Jesucristo en una treta y decirle, mira esta moneda, aquí está la moneda esta del César. ¿Tú crees que es justo que estemos pagando este impuesto? Porque querían, ¿verdad?, hacer que Jesús dijera, no es justo. Y entonces pues lo declararían enemigo del Estado. Y ahí pues tendrían la justificación para en ese momento arrestarlo y matarlo. Jesús muy sabiamente le dice, díganme de quién es la inscripción en esa moneda. Y es que en ese momento pues había una moneda de circulación que era romana. Tenía la efigie del César. Así que Jesús le dice, ¿de quién es esa efigie ahí? ¿De quién es esa imagen? Ah, del César. Pues ustedes le van a dar al César lo que es del César y le van a dar a Dios lo que es de Dios. Esa fue la separación que se estableció. El mismo Cristo la estableció, dijo, ustedes no van a quitarle al Estado lo que le deban, a darle a Dios, pero tampoco le van a quitar a Dios para darle al Estado. El Estado que se financie con lo que tienen que hallar, y obviamente hay que cumplir con los deberes tributarios que se tenemos al Estado, pero ellos allá y nosotros acá, la iglesia acá, ¿verdad? En este caso. Y esa separación evita que el Estado se meta en los asuntos de la iglesia y también la iglesia en los asuntos del Estado. Cuando hablamos de asuntos del Estado nos estamos refiriendo a política pura. El problema es cuando el Estado viene y hace reglas o toma decisiones que inciden en la moral, que ya eso es campo, que es de la iglesia. Pues por lo tanto, un Estado que hace una ley que obliga a las personas a aceptar cierta cosa y va en contra de lo que cree una persona, pues mira, esa persona tiene un derecho bajo la Constitución de Estados Unidos a negarse a hacerlo por causa de conciencia. Ahora, hay una disposición, y es que todas las instituciones, ya sean hospitales, organizaciones sin fines de lucro, toda esta institución que en algún momento recibe dinero del Estado o del gobierno federal, en el momento en que acepta esa aportación, ese dinero, tiene que sujetarse a las condiciones que le imponga el Estado, a las condiciones que le imponga el gobierno federal. Y la separación que debe haber entre iglesia y Estado se borra en el momento en que la iglesia acepta de parte del gobierno algo. O sea,
esto es como los vendedores antes que iban a las casas y lo primero que hacían era que cuando abrían un poquito la puerta metían el pie para que no pudieran cerrar la puerta. Ya eso está prohibido porque eso se considera, ¿verdad? Asalto, técnicamente, porque usted está forzándose a entrar en una casa. Pero antes hacían eso. Así que en el momento en que la iglesia luterana alega que tiene un derecho a recibir o a participar de los fondos que el Estado está repartiendo para ellos poder ponerle un suelo y proteger a los niños de su escuela, su cuido, ya está pidiendo el dinero al Estado. El Estado dice, yo voy a respetar la separación que hay. La iglesia insiste y entonces ganan. Y ahora esa separación entre iglesia y Estado se borra porque ahora el Estado le está dando dinero a lo que la iglesia dice que tiene, ¿verdad?, derecho. Pero ahora también el Estado se puede meter a exigir, porque si estás aceptando dinero, yo te voy a exigir que cumplas con ciertas condiciones. Y le va a pasar lo mismo que a los hospitales que aceptan dinero para sus programas, que no pueden negarse a dar fondos para programas de aborto y cosas que vayan en contra de la moral. Y así por el estilo. Así que esta puerta que se abrió con la decisión de la corte abre. Está lloviendo. Si oyen un ruido al fondo es que empezó a llover y estoy dentro del carro. Así que, bueno, gloria a Dios por la lluvia. Qué bueno. Sucede que ahora con esta decisión se está aceptando, o sea, se pidió, la iglesia pide dinero del Estado. El Estado le va a dar el dinero, pero va a haber un momento en que va a haber una situación, y se lo estoy diciendo ahora, yo no soy profeta ni hijo de profeta, en que la iglesia va a querer hacer algo y si aceptó dinero del Estado o del gobierno federal y el gobierno federal le dice, tienes que aceptar esto porque si estás recibiendo mi dinero tienes que jugar bajo mis reglas. Entonces la iglesia, que es exenta de pagar tributo, pero está cogiendo dinero del gobierno, va a tener que someterse a esas reglas. Y eso implica muchas cosas. ¿Por qué la noticia de la victoria de la Corte Suprema con la Iglesia Luterana, con la imposición del gobierno a la Iglesia de Suecia, que es la Iglesia del Estado? Porque ahora mismo, si la Iglesia del Estado recibe dinero del gobierno, tiene que cumplir con el gobierno. Pero ahora, si una iglesia accede, o sea, solicita y tiene acceso a fondos del gobierno, el gobierno le puede exigir a la iglesia cumplir con ciertas expectativas, con ciertas cosas. Y aunque sea un programa que no sea fomentando la religión, se va a dar el momento en que en algún momento una persona va a decir, ok, vamos a usar dinero del gobierno para ayudar, ¿verdad? Y fomentar y ayudar, qué sé yo, ya sea a los pobres, a las personas que no tienen hogar. Y en algún momento alguien va a decir, mira, yo quiero que me den este servicio, pues decir, mira, es que la Biblia cataloga como pecado tu conducta. No podemos. Así que lo sentimos, ¿verdad? Vamos a suponer que una persona pues que está... Vamos a poner un ejemplo. Una iglesia católica decide aceptar los fondos de dinero que el Estado le dé. Y ellos están corriendo un programa donde atienden a público. Y ese programa pues en parte está recibiendo dinero federal. Llega una pareja que son recasados y la iglesia católica le dice que no pueden recibir los servicios porque ellos no creen en el divorcio. Y al ser recasados pues no, ¿verdad? No pueden hacerlo. Ya esas personas entraron ahí. Si el gobierno puso, aunque fuera un dinero para una silla, una pared o una ventana o para lo que sea, ya no se pueden negar porque están recibiendo dinero del gobierno y el gobierno prohíbe el discrimen. Y obviamente hoy día se cataloga como discrimen cualquier cosa. Y la comunidad LGBT ha sido bien experta en ampliar, en exagerar la situación y que se le catalogue como discrimen cualquier cosa que ellos no se les conceda, cualquier capricho que ellos no se les conceda. Y esa es la situación que está viendo ahora mismo, que se puede dar en algún momento. Y todo comenzó porque una iglesia quería tener acceso a caucho reciclado para poner un suelo en el centro de cuidado que ellos tenían.
¿Cómo se puede defender la iglesia? Bueno, no reciban nada del Estado. Yo personalmente creo que las iglesias no deberían ni siquiera aceptar la exención contributiva de parte del Estado. Pero hay gente que la aceptan porque les resulta más económico, más beneficioso económicamente hablando. Así que esta es la situación que se podría dar. Preocupa porque esta puerta que se abrió va a ser bien difícil de cerrar. Y esta puerta que se abrió en Estados Unidos, probablemente va a terminar llevándonos a lo que está pasando en Suecia y en otros países. Porque aunque no sea la religión oficial del Estado, pero en el momento en que aceptaste algo del Estado, tienes que cumplir con las demandas que el Estado te imponga. Oremos para que prevalezca la razón y para que el amor al dinero no sea lo que motive a líderes religiosos y organizaciones cristianas a buscar y a solicitar fondos, sino el ánimo de servicio. Amén. Así que recuerden, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y no le cojas dinero al César, porque el César cobra. Y cuando vaya a cobrar, va a cobrar bien caro. Dios les bendiga. Muchas gracias y será hasta la próxima.